Buenas noches. Oiga, pues estamos en un episodio más de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a mi amigo Enrique. Hoy nos va a acompañar a hablar un poquito sobre créditos pymes y sobre facturaje, ¿no? Él es el doctor no porque es médico, doctor en políticas públicas. Ahorita nos va a platicar un poquito. Enrique Pressburger, ¿sí? Él es CEO de Factor Express. Es una SOFOM ENR. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué son las SOFOMs y por qué están hoy siendo un papel y súper importante en época de pandemia. Enrique, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Al contrario, Jorge, gracias por la invitación. Muy contento de estar en tu programa y con tu audiencia emprendedora. Y bueno, pues aquí con ganas de echarnos una buena platiquita con todo el entusiasmo. Buenísimo. Oye, pues primero salud. Salud, salud. Oye, bien, Enrique, a ver, vamos a ver, primero, doctor, ¿cómo llegaste hasta ahí? Bueno, yo sé que eres financiero de carrera, pero a ver, cuéntanos un poquito cómo empezó esto, de dónde empezó esta inquietud, ¿de dónde viene Enrique? Claro, bueno, pues en realidad es que yo vengo de una familia, no de académicos, pero sí de maestros, ¿no? Realmente, o sea, mi casa es una casa de humanidades, o sea, mi papá se dedica a la música de toda la vida, o sea, él hacía cuentos infantiles y componía canciones para niños. Después ya se empezó a dedicar a dar clases de piano y hoy en día tiene como pues un local en un centro comercial donde da clases de piano a jóvenes y adultos desde hace más de 35 años, ¿no? En un tema pues ya de mucho tiempo, ¿no? Y mi mamá también es maestra de escuela, ella ha dado clases de literatura, de actualidad y de un sinfín de cosas en escuelas. Entonces, pues yo crecí eso, entre libros, entre literatura, entre canciones, buena música. Entonces, realmente ese es mi background, tal cual, ¿no? Yo de carrera yo estudié Relaciones Internacionales, o sea, me fui por la misma línea pues de que estaba en casa, ¿no? O sea, con este interés de pues conocer el mundo y un poco el interés en conocer los contextos culturales de los distintos países y escenarios regionales. Llevaba mucha literatura en mi carrera, mucha historia, que es un poco una carrera que, digo, va nada que ver a lo que hago ahora, ¿no? Va hacia hacerte diplomático o bien bueno, hacer algún tipo de cuestiones internacionales, pero no financieras, de hecho, ¿no? Y bueno, la realidad es que yo lo que sí siempre he sido es muy buen estudiante, o sea, sí, he sido siempre los mejores promedios desde siempre en la escuela, en la prepa, en la secundaria y tal. Y eso tuve la suerte de, gracias a esto, que el TEC me llevara a un programa de intercambios, ¿no? Me dijeron, oye, pues fíjate que por tu promedio te da para que te hagas una de las mejores universidades de Francia, que es una universidad de negocios. Y yo sé que no tienes ninguna similitud con las materias que llevas, entonces te sugerimos que sí te vayas, porque es una oportunidad única, y que metas todas tus optativas. Y pues metí las optativas en economía, finanzas, análisis del mercado de valores, o sea, materias de las cuales yo no tenía ni la más remota idea, ¿no? Entonces, pues llego a Francia, a una escuela que se llama HEC, que es Haute École de Commerce, que es una escuela pues de las mejores en MBAs a nivel mundial. Y ahí es cuando la realidad es que se me abre el mundo de los números, ¿no? O sea, yo, pues como en mi casa no había empresarios realmente, digo, o sea, mi papá de alguna manera sí, porque pues daba clases autodidacta, era como de una manera un microemprendedor, pero bueno, o sea, nunca había habido como negocios familiares ni nada, yo nunca me había pasado por la cabeza, pero ahí conocí, pues, pura gente de negocios. Fue una época
me fui casi un año y fue un año que me cambió la vida, porque en esa universidad había pura gente que hablaba pues de qué van a inventar y de los bancos de inversión, y todo el mundo estaba aplicando a Goldman Sachs, a Merrill Lynch, a UBS, y era como, aquí está la lana y aquí están los negocios y esto y el otro, y todos hablamos 4 idiomas y todos tocamos instrumentos y todos jugamos deportes. O sea, esas escuelas realmente de excelencia, que era algo a que yo no estaba acostumbrado, a algo tan competitivo, en búsqueda de hacer todo el tiempo exámenes y procesos de reclutamiento y tal. Y la realidad es que sí me cambió la vida, ¿no? O sea, dije, yo quiero eso. O sea, yo como que había tachado siempre el mundo de los negocios como pues, de los malos, ¿no? O sea, la gente pues, que busca la lana, pues son como los malos del mundo, los materialistas de traje que nos hunden a todos en el mundo de la opresión. Y no me había interesado. Y hasta ahí vi que dije, oye, no, espérate, pues si esta gente creadora, emprendedora, es la gente más interesante que he conocido en mi vida, ¿no? Y entonces de ahí, pues dije, pues yo quiero lo mismo. Y entonces empecé a aprenderle, o sea, aproveché las materias, empecé a aplicar a bancos de inversión y afortunadamente, pues hice buenos exámenes de lógica y de matemática básica, que sí tenía buena intuición. Y logré, regresando, pues empezar a trabajar en UBS. Tuve la suerte de que me contrataran en UBS en Private Banking, que estaban buscando en ese momento perfiles alternativos. Todavía era precrisis 2008, entonces había mucha abundancia, les interesaba como, ahora sí que contratar perfiles distintos y diversos. Y bueno, pues la realidad es que tuve suerte y así fue como realmente empecé en el mundo financiero. O sea, sin nada que ver y de cero. Y ya después, ya lo más es más rápido, pues ya hice mi figura 3 en el AMIR, porque ya estaba trabajando en el banco, entonces tuve que certificarle con el AMIR como asesor bursátil, ¿no? Y ya después terminando la carrera, pues hice mi maestría en finanzas. Luego, o sea, me la eché de corrido porque pues estaba en ceros realmente. Y bueno, ahí realmente fue como un poco, di este brinco y cambié mi vida para siempre, ¿no? Y el doctorado sí lo hice casi 10 años después en política pública, que es otra vez esta sinergia. Política pública es grandes proyectos de infraestructura y grandes planes que al final combinas, pues, política con economía. Entonces al final volví a juntar las dos cosas. Oye, aquí está buenísima esta historia porque, o sea, tú empezaste a la universidad pensando que iba a ser diplomático. No era más como tu chip en ese momento. Pues fíjate que no necesariamente Ya sabía. diplomático, pero era la carrera que más divertida se veía. O sea, yo sí veía las materias y era como literatura universal, escenario regional africano, geopolítica de las naciones. Y dije, oye, pues aquí está padre, porque las carreras de negocios, yo veía administración 1, contabilidad 2, y decía, puta, o sea, ahora sigue la palabra, pero decía, qué hueva meterme a estudiar esto, ¿no? O Esa sea, manera no es para mí, ¿no? no hay manera, yo nunca he estado en los números, no me interesa en absoluto. Y la otra dije, por lo menos la voy a disfrutar más. Y voy a estar 5 años, porque eran casi 10 semestres, pues por lo menos pues disfrutar la carrera, ¿no? Yo obviamente era poco visionario en ese momento, o sea, me fui a lo que más me divirtiera en ese momento. Y bueno, o sea, no tenía idea el rumbo que iba a tomar, ¿no? O sea, como te digo, creo que la virtud que he tenido es que, digo, si me meto a algo, lo trato de hacer bien. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer la carrera bien y voy a hacer las tareas y voy a hacer un buen promedio y voy a leer todos los libros que me dejen. Y pues sí, leí Nietzsche, leí, no sé, Elias Canetti, leí todo Vargas Llosa, todo Gabriel García Márquez, me estudié Las Venas Saberes de América Latina, de Galeano, o sea, estudié el escenario regional. O sea, realmente me metí mucho a entender la realidad del mundo y creo que sin duda eso o sea, fue muy acertado. O sea, hoy en día creo que tengo una visión del mundo pues mucho más amplia que alguien que se dedica a los números toda su vida nada más, justamente porque tengo todo este background universitario y familiar, que entiendes otros discursos, entiendes otras realidades. O sea, yo vi la teoría de la dependencia que explica esas realidades de América Latina, relaciones asimétricas de poder, estudié la ONU a profundidad, el Fondo Monetario Internacional desde un punto de vista geopolítico. Entonces, sin duda, pues entras diferente, ¿no? O sea, de una perspectiva, pues como digamos, pues con más propósito, ahora sí que usando el lenguaje que tú usas, porque entonces yo entré al mundo de los números como tengo que hacer algo que impacte, porque vivimos en un mundo que es desigual, que está configurado con muchas asimetrías, y entonces no nada más entré, voy a hacer mis correas para ver cuánto dinero voy a ganar, o sea, no entré
en ese sentido al mundo de los negocios, ¿no? Y bueno, así fue como llegué a UBS, que fue mi primera casa, y ahí fue donde empezó la historia, ¿no? Ok, estás en UBS y es cuando tú empiezas con la maestría, como decías, ¿no? Tú estabas como en ceros en ese sentido, haces la maestría en paralelo que estabas trabajando. Exacto. Ok, y entonces, bueno, ¿qué pasa primero? ¿UBS sales o primero terminas la maestría? ¿Qué continúa en la historia de Quique? Sí, no, es paralelo, ¿no? Digo, pues eso, yo aplico a UBS, o sea, estando allá en mi semestre de intercambio, digamos, que me quedé un poco más, trabajé el verano en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, aprendí a hablar francés, o sea, realmente fue, o sea, lo recomiendo ampliamente. Para la gente que no se ha ido de intercambio o no ha tenido la oportunidad de vivir fuera en otro país, hágalo, o sea, realmente es, creo que es de las mejores decisiones que uno puede tomar en la vida y las materias que estudias es lo de menos, ¿no? O sea, no, es muy impresionante conocer otras culturas de manera íntima, porque no es lo mismo irte de viaje a pasear a la Torre Eiffel que estar en una universidad de tiempo completo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, o sea, estudié en mi penúltimo semestre, entonces regreso a trabajar en UBS de medio tiempo, es cuando me certifico como figura 3, me gradúo y entonces digo, bueno, ya me gradué, estoy trabajando en un banco, pero pues, o sea, digamos que si quiero durar, pues tengo que prepararme financieramente. Entonces me reconecto con la maestría del TEC, luego ahí mismo la hice en un doble grado con la Universidad de Barcelona, que el TEC tiene como buenos programas en ese sentido. Febra, ¿no? Exacto, ese Sí. mero que hice, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, pues de una vez ya estoy encarrilado, estoy trabajando en finanzas, no me puedo esperar porque pues, estoy en cero. Y entonces me quedé trabajando pues más o menos 4 años en UBS hasta que llegó el famosísimo y conocido 2008, ¿no? Que fue cuando vino todo pues crack del sector inmobiliario, donde todos los investment bankings colapsan, donde quiebra Lehman Brothers, y pues UBS en toda esta cadena, pues decide cerrar la oficina de México, que pretendía ser una oficina muy ambiciosa pues de plataformas de inversiones locales, iba a ser una manera de invertir en todo el mundo, o sea, una oficina que estaba creciendo, el trabajo que yo hacía estaba espectacular, pagaban muy bien, nos mandaban a capacitar a Suiza y a Estados Unidos. O sea, la verdad es que yo pensé que iba a hacer carrera toda la vida ahí porque pues era un mundo pues muy generoso. Para quien ha visto The Wolf of Wall Street verá algunas cosas que sí, o sea, yo tenía de prestaciones ir al boliche una vez a la semana, y íbamos a la fiesta de no sé qué, y íbamos a la convención de jóvenes de UBS en no sé qué bosque, y nos fuimos a echar de paracaídas. O sea, era un derroche de recursos, la verdad es que importante, o sea, y realmente buscaban que la mejor gente estuviera ahí, ¿no? Entonces te motivaban muchísimo y era una locura, ¿no? En 2008, pues ya se ve que los bancos no eran tan rentables como se pensaba, pues viene todo este crack y nos anuncian, ¿saben qué, compadres? Pues se va a cerrar la oficina, se va a quedar nada más como o sea, como una oficina de representación internacional, pero todo el proyecto local de inversión se cerró de un día a otro en toda América Latina. O sea, fue una decisión donde el banco se vendió en un gran porcentaje a un fondo de Arabia Saudita y el nuevo board árabe decidió que América Latina no era estratégico y para tema de wealth management y nos cerraron. Y de un día para otro, pues tuve despedido, así, ¿no? Sí, Entonces, no. entonces, pues estuvo ruda la cosa, ¿no? Sin embargo, en esos años, como yo trabajé en banca privada, en banca privada, pues justamente tu ecosistema, pues es gente con lana que quiere invertir dinero en el extranjero, que quiere hacer estrategias, que quiere tener mejor rentabilidad, que se quiere cubrir en otras monedas. Y yo realmente ahí es donde pude conocer, pues digamos que algunas familias interesantes y pude conocer gente, porque yo en mi background, pues más cultural, crecí en una casa de educación, pues no tenía ese tipo de contactos, es la realidad, ¿no? Pero bueno, de ahí de alguna manera de ese ecosistema, pues surge, me hacen una propuesta cuando pues ya es inminente que nos vamos a quedar sin chamba, o sea, nos dicen, pues tienes tantos meses y esto se cierra, 2, 3 meses, y es cuando me proponen, pues sale la idea de la SOFOM, ¿no? Que era una figura que justo estaban haciendo, nació en 2006, pero en 2008 se estaban creando las primeras, y es como, pues, de ahí empieza realmente el tema de las SOFOMES, ¿no? Donde tuve yo la suerte de meterme a este sector, primero metí a trabajar en un grupo, luego ya me independicé, pero bueno, o sea, fue muy interesante porque como era un sector nuevo, con regulación apenas naciente, donde no había grandes expertos, pues
yo encabecé los proyectos donde estuve con Desofomos. Empecé como director general, siendo la verdad es que un chavito, porque no había expertos. O sea, digamos que los grupos con los que empecé, o sea, la primera donde empecé trabajando ahí como director general y potencial socio, pues entré yo porque no había nadie. O sea, no es que, oye, vamos a poner una fábrica de telas, vamos a poner a alguien que sepa hacer telas. Acá era, hoy en Desofomos no sabemos cómo se come, pero pues tú tienes buenas tablas académicas, sabes de números, pues encabézala, ¿no? Y así fue como metí al sector. Y es más, fue tan repentino el cambio, yo todavía no terminaba mi maestría en finanzas y mi tesis, yo, que ahí sí para que veas fui visionario, hice el primer libro de Sofomes en México, es mi tesis de maestría. Entonces, Ah, yo me la aventé ambiciosa porque el TEC no te obliga a hacer tesis hoy en día. O sea, el TEC te claro. dice, pues mira, compadre, tú haces una tesina, es un trabajo en equipo entre 2, 3 personas y realmente con eso la libras. Pero yo dije, no, voy a hacer un libro, me lo voy a aventar bien y voy a proyectar lo que va a pasar con el sector. Y bueno, resultó ser un libro que me compró Deloitte en ese momento, o sea, lo Ajá. patrocinó Deloitte. Se publicó por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que se encargó en la distribución. Hubo una segunda edición que luego la compró la competencia Ernst Young y hubo una tercera edición que la compró Buró de Crédito después, ¿no? Entonces resultó ser un libro que hoy es muy de referencia, que se han vendido miles de copias y aunque digamos que económicamente no es tan redituable hacer libros porque casi los distribuidores se quedan con el 85-90% de las ventas, o sea, es bastante desventajoso para quien escribe libros, digo, Ajá. abierto estos datos porque es importante conocer eso, pero a mí, aunque no fue un negocio, sí me dio muchísimo a conocer. Mucha gente me conoció, entré bien posicionado a la Asociación de Sofomes, me permitió conocer a mucha gente y ya después cuando me independicé a Factor Express, que lo empecé pues ya hace casi 10 años, me permitió hacer un grupo de accionistas muy robusto, donde yo iba a tener la experiencia, era el experto porque había escrito el primer libro de Sofomes en México, que sigue siendo el único, curiosamente, y entonces empecé con mucha fuerza, porque aunque no tenía tantos años de experiencia y la figura era relativamente nueva, pues yo ya era como experto a una edad más corta, o sea, con cierta injusticia, digámoslo así, ¿no? Porque ni tenía tantos años de experiencia y realmente era un sector que era bastante nuevo, pero bueno, pues si este cuate ya estaba en el sector y ya escribió un libro al respecto y pues ya más o menos tuvo una experiencia práctica, pues eso me dio el chance de empezar y ahora sí, ya teniendo la experiencia de todo, pues dije, yo quiero hacer un proyecto, vamos a empezar y con todo este bagaje que yo había hecho en mi vida, o sea, una phone que impacte, que sea de las más baratas del mercado, que vaya a las pymes de largo plazo, que tenga, que sea transparente, que tenga un entorno laboral, o sea, es cuando empecé a aplicar pues toda mi filosofía de vida pues a la organización, ¿no? A tu bebé, literalmente, ¿no? En este momento. Oye, Kike, a ver, déjame regresarme un poquito. Por ahí estaba preguntando qué es la figura MIR que comentabas, figura 3 muy rápido para que la gente sepa. La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Y la figura 3 digamos que es la licencia que ganas por prepararte técnicamente, profesionalmente y éticamente para poder promover fondos de inversión en México, ¿no? Entonces, es como una especie de licencia para quien no lo, de la audiencia que no lo había escuchado. Y luego, bueno, ya estás en la parte de banca de inversión. Y hay un tema ahí que me gustaría detenerme un poquito antes de pasar ya al tema de Sofomes y ya de Factor Express directamente. Antes de eso, viene una etapa en la que no todas las financieras eran bancos y para ser un grupo financiero tenías que cumplir ciertos requisitos de un número de servicios completos a dar desde tipos de créditos al consumo, créditos hipotecarios, créditos tal, aseguradora y demás para ser grupo financiero, ¿no? Y tenés que pedir una licencia a la Comisión Nacional Banca de Valores para poder ser un banco. Pero había una figura que estaba volando en ese momento, que eran las SOFOLES con L, ¿no? Que eran las sociedades de objeto limitado. Entonces, no estaban reguladas, pero comienza la regulación desde la Comisión Nacional de Banca y de Valores. Una regulación no tan rígida como la de los bancos ni como la de los casas de bolsa. Una regulación ahí volando. Entiendo que a ti cuando entras en esta etapa es cuando es ese salto de SOFOL a SOFOM, que es de objeto múltiple, ¿no? Que significa que puedes ofrecer más servicios que a diferencia de los SOFOLES. Aquí, este salto te tocó. Sí, de alguna manera, o sea, yo ya empecé Factor Express ya cuando era Sofom, ¿no? Digo que el cambio fundamental es que eso,
con Sofol, con L, yo doy crédito de coches. Hoy, ¿puedo dar crédito de casas? No, solo de coches, ¿no? Y Sofón puede ser lo que quieras, factoraje, crédito, casas, coches, ya lo que se te venga en gana, ¿no? Al final hay que entender que la figura sale porque México es uno de los países con menor penetración financiera en América Latina. O sea, estamos a niveles de algunos países de África, ¿no? O sea, el financiamiento con respecto al Producto Interno Bruto, estamos entre 20 y 30%, depende de quién tiene los datos, cuando un Brasil está al 50 y tantos, un Panamá al 70, un Chile al 80, o sea, y digo, y estoy comparando peras con peras, obviamente si me comparo con Estados Unidos y Europa, pues ellos están arriba del 100% porque hay más financiamiento que producción, porque invierten en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, en un entorno donde tenías uno de los países con menos penetración bancaria, con menos bancarización, pero tienes la banca más rentable del mundo, no había incentivos. O sea, los bancos ganan más dinero que nadie aquí en México, más que en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿por qué se meterían más profundo si con la punta de la pirámide en la que ya están, ya era donde más ganaban lana? Oye, creo que para los bancos internacionales es una joya invertir en México, ¿no? O sea, todos los bancos extranjeros que tienen su filial aquí, llámese, o sea, europeos, todos, ¿no? Porque al final es un país que tiene un riesgo moderado, pero un poder de consumo alto y una clase media dispuesta a pagar tasas de interés altísimas, pero también a un fondeo moderado, porque la tasa de referencia no es la más alta tampoco. O sea, creo que es un paraíso, ¿no? O sea, en cuestión por lo menos crédito al consumo. Sí, bueno, no es que los demás también, ¿no? Sí, no, claro, porque hay un tema de comisiones que es, o sea, que es demasiado alta, o sea, aquí hay comisiones por todo y aunque han medio bajado, sigue siendo un país de altísimas comisiones. Si sacas dinero, si piensas estados de cuenta, si mandas una transferencia, o sea, y además tienes tasas pues mucho más altas. Digo, México además es un país de altas tasas de interés porque ha sido una estrategia del gobierno, pues de alguna manera el mantener inversión especulativa, ¿no? Y eso mantiene un peso fuerte a costa de mantener una economía real pues débil, ¿no? Pero bueno, son ya temas que el Banco de México ha decidido implementar desde hace muchos años, donde aún ahora que la tía bajaba 4.5%, México está como uno de los países de más altas tasas de interés en todo el mundo, hablando de tasas de referencia. Entonces, y por eso es que el peso se ha regresado un poquito y digamos que se ha devaluado un poco menos que otras monedas, ¿no? Pero bueno, o sea, es eso. México es un país de altas tasas de interés. Y por eso es que las SOFOMES realmente se crean. En un intento desesperado, en ese momento el gobierno de Vicente Fox, necesitamos que entre dinero a México. Los bancos no lo van a hacer, pues que lo haga alguien más. Pero para que no vuelvan a pasar fraudes como pasaron con pues estas cajas de ahorro que había, ¿no? Donde, oigan, pues vamos a hacer una financiera, gente, denme sus ahorros, yo los presto, ay, ¿qué creen? Ya quebré y pues ya no están sus ahorros, ¿no? Justamente la SOFOM, o sea, la esencia de una SOFOM es, tú puedes hacer exactamente lo mismo que un banco, por eso ya vas a ser múltiple, pero no con el dinero de la gente, con dinero de socios o dinero institucional, de inversiones institucionales, de la bolsa, de Afores, de banca de desarrollo, o sea, el dinero que arriesgas es o de los socios o de inversionistas calificados, no de la gente común y corriente. Una SOFOM por eso no puede captar así al Chile a quien quiera, ¿no? Entonces creo que fue un muy buen equilibrio y fue una de las regulaciones más acertadas que se han creado en el país. De ahí explotaron casi 5,000 SOFOMES y el sector de ahí pues cada vez se ha ido más regulando y desgraciadamente pues este grupo que impulsó las SOFOMES en un primer momento para que dieran inclusión financiera en México, pues la política, la gente viene y se va, y los políticos que promovieron la figura hoy ya no están, y hoy han cambiado de partidos políticos N veces, y hoy la SOFOM es una figura perseguida, es una figura que se le han puesto más multas, más restricciones, ya no, o sea, los bancos no les abren cuentas, la banca de desarrollo no les presta dinero, no hay, por ejemplo, ahorita en COVID no hubo ni medio programa de apoyo para las SOFOMES, no hay fondeo adicional, la banca de desarrollo no se ha modernizado. Y entonces, siendo que la SOFOM es la figura más importante de inclusión financiera y más especializada para atender a pymes, hoy en día es relegada y perseguida por autoridades gubernamentales, pareciera ser, ¿no? Lo cual es desafortunado porque siendo que es y digo, y no hablo nada más de este sexenio, ¿no? Pero siendo que el gobierno sabe que el 99.9% de las empresas en México son pymes y que generan la mayoría del empleo, pues tú tendrías que hacer que una SOFOM, que al final también es una pyme financiera, fortalecerlas. Hoy somos 1,500, o sea, se ha depurado el sector muchísimo, ya reguladas, ya con la Comisión Nacional Bancaria de Valores encima, ya con sistemas, ya reportamos a buro de crédito, ya la dinero, es decir, el sector sí se consolidó, sí se reguló,
los fondeadores te piden contabilidad prácticamente bancaria, ya calculamos reservas preventivas de la misma manera, ya tenemos la misma contabilidad, ya son las mismas leyes, o sea, es decir, sí nos fuimos regulando, pero los incentivos, el fondeo de la banca de desarrollo, el fortalecimiento de la figura, el poder salir a bolsa más fácil, o sea, no llegaron. O sea, es decir, hablando justamente en términos de política pública, o sea, del stick and carrot, o sea, digamos que la política del palo sí se puso en práctica porque ante mayores multas y mayor regulación el sector se reguló, pero no hubo la zanahoria, que es decir, el premio, el incentivo a esta mayor regulación. Las OFOMES no tenemos mayor acceso a, pues digamos, al sistema financiero para realmente poder crecer de manera importante. No obstante, pues sabemos algunos que hemos resistido, que ya vamos por la década de historia un poco más, y la verdad es que nos las estamos rifando por el país, ¿no? Y somos los que ahorita no estamos congelados, los que estamos jugando la ofensiva, los que seguimos prestando y los que estamos apoyando, pues a quien más lo necesita, que son nada más y nada menos que las pymes, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que esta figura me llama mucho la atención y tenía mucho interés en tener esta entrevista, porque al final estaba muy satanizado como esa comparación de la banca tradicional, que es cara, y como que la gente tiene una percepción de que una SOFOM es todavía más cara, porque toma un riesgo mayor, ¿no? Entonces, como decir, a ver, es que no es más cara, sino más bien, como tú dices, está buscando una penetración mayor y como tiene un mayor riesgo, pues evidentemente tiene que cobrar un poco más por ese riesgo, ¿no? Muy fácil nada más para la audiencia, ¿no? O sea, ¿cómo definir una tasa de interés? Pues simplemente decir cuál es el porcentaje estimado de las personas que no te van a pagar. Así de fácil, ¿no? Si lo pudiéramos traducir en algo mucho más práctico. A ver, quisiera romper este paradigma porque al final yo he sido usuario de Sofomes, ¿no? Y digo, es que tienen instrumentos mucho más interesantes porque son mucho más adaptados al mercado. En cambio, una banca comercial pues tiene que irse pues a parametrizar y aquí tú puedes segmentar un poquito más el tipo de crédito, ¿no? Porque tampoco, como dices, son 1,500, ¿no? En cambio, los otros son 10 grupos financieros. Aquí, ¿cómo hace Factor Express? ¿Cómo segmenta para decir, voy a dar servicio a este? ¿Cómo lo decide aquí el consejo de Quique? Claro. Pues mira, o sea, el tema del pricing, pues sí, la verdad es que hay de chile y manteca y mucho depende del tamaño de la SOFOM y su enfoque, ¿no? Es verdad que hay SOFOMes que se han dedicado a prestar créditos sobre nóminas sindicatos y pues la verdad es que cobran lo que quieren y bueno, sabemos que no son los negocios más transparentes del mundo, ¿no? Claro. Pero habemos SOFOMes que sí nos dedicamos al crédito productivo y por lo tanto nos interesa tener un volumen importante, nos interesa que los negocios sean sanos y por lo tanto tratamos de prestarles barato para que puedan pagarnos, ¿no? Es el caso de Factor Express, o sea, nosotros tenemos la verdad es que un nicho muy definido, nosotros prestamos prácticamente solo a negocios productivos que tienen estados financieros, que venden por lo menos 10 millones de pesos al año, normalmente es nuestro ticket, y la verdad es que sí, o sea, yo te puedo decir que Factor Express es de las OFOMES más baratas del mercado, o sea, realmente de las más, y tenemos productos que nadie más tiene, o sea, por ejemplo, tenemos un producto que se llama el Simple Volvente, que es un crédito simple, capital e intereses a largo plazo, pero lo que has pagado capital lo puedes volver a usar inmediatamente y pagar y reusar como con la versatilidad del revolvente, algo que nadie más te da, que opero de lunes a sábado, que opero de 8 de la mañana a 8 de la noche y que te doy el depósito el mismo día que me lo pides, ¿no? Es decir, además de que tengo versatilidad en la contracción de garantías, porque uso esquemas como la mediación mercantil, no solamente hipotecas, etcétera, ¿no? Entonces, legalmente, operacionalmente, en temas de horarios, en tema de atención al cliente, en tema de tecnología, nosotros todo lo atendemos por tecnología, puedes firmar digitalmente desde tu celular tus contratos con tu Face ID. O sea, nosotros tenemos un user experience, una velocidad de operación y una versatilidad en productos infinitamente mejor a lo que te puede ofrecer un banco que pues tiene un machote y pues encajas o no encajas, ¿no? Y pues tiene un producto a 24 meses y necesitabas tú 12 meses o sea, no te puedes salir de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, pues eso, o sea, nos hemos metido en un sector empresarial donde sí necesitamos que las empresas tengan cierto tamaño, tengan por lo menos 2 años de existencia, vendan estos 10 millones de pesos al año y que tengan una propiedad a señalar, que no siempre se graba, pero sí como una fuerte alternativa de pago, ¿no? De hecho, yo estoy en un nicho en ese sentido un poco estricto, porque yo ya no necesariamente al emprendedor que empieza, sino al emprendedor que ya se consolidó y ya tiene continuidad. Ahora, esto tiene también una razón de ser que se casa con mi fondeo.
Mi fondeo viene de fondos internacionales. Yo tengo fondos británicos, americanos, europeos que me prestan porque tengo buenos números, porque estoy diversificado no más de 5% en un cliente, porque tengo clientes con cierto historial de pago que me pueden pagar y que me pueden tomar tickets interesantes de pues 2, 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues para yo poder cumplir con esos requisitos de mis fondeadores internacionales ambiciosos, tengo que tener solidez. O sea, como funcionan las SOFOMES es, yo tengo este expediente que le presté tanto dinero, con este pagaré, y eso el fondeo me lo toma y me lo hace líquido, ¿no? Entonces, hoy en día, y es el fondeo más barato que hay, por eso yo soy una SOFOM barata de alguna manera, porque tengo créditos institucionalizados. Si yo quisiera prestar, digamos, créditos sin garantía, sin estados financieros, a empresas no institucionalizadas que lo venden, lo llevan todo por fuera y manejan todo en cash, estos fondos me dirían, hermano, yo no puedo financiarte un expediente así, porque a su vez yo, fondo suizo, tengo una política del banco suizo que no entra en mi criterio de riesgo, entonces no te puedo dar el fondeo. Entonces yo tendría que pedir dinero de otra parte, de algún fondo privado, alguna otra cosa. Si es que lo consigo, porque hoy en día conseguir fondeo con los FOM es el principal reto, y entonces seguramente yo sería una SOFOM más cara, porque no podría llegar a, o sea, dar buenos precios, siendo que no tendría fondo institucional. Entonces, de alguna manera, los modelos de negocio tienen que ir casados, ¿no? O sea, si tú vas a hacer una financiera competitiva, debes de tener fondeo competitivo y por lo tanto debes buscar a clientes competitivos, ¿no? Sin embargo, así como yo diría que el sector SOFOM pues tiene de todo. Tiene los que son un poco más laxos, pero entonces son más caros. Las tasas van a ser pues un 50 hasta casi 100% más caras. O sea, y para hablar de números, para que la audiencia sepa, por ejemplo, yo presto del 18 al 22% anual. SOFOMES pymes más arriesgadas prestan del 24 a 36, o sea, pueden prestar hasta lo doble que yo, ¿no? Pero pues a lo mejor es sin garantías y son más laxos, pero yo tengo fondeo más barato, entonces puedo prestar más barato, y la otra a lo mejor no tiene eso y entonces tiene que prestar más caro, pero entonces, y por eso tiene que ir a un nicho más riesgoso de pymes, ¿no? Entonces, al final, pues sí, o sea, es una encrucijada. Yo creo que hoy es momento de que los empresarios entiendan que hay que aspirar a tener cierto nivel de estructura, hay que empujar no importa el tamaño de empresa que seas, ¿no? Pero hay que llevar las cosas bien, hay que declarar los estados financieros en tiempo, hay que declarar transparente, hay que buscar tener utilidades en las empresas, porque eso te va a llevar a las mejores empresas del sistema financiero, a las mejores SOFOMES y a los bancos. Si no lo haces así, pues sí estás destinado a llegar a este mundo de SOFOMES muy caras, donde sí las tasas son, rayan en lo absurdo, ¿no? O sea, sí hay SOFOMES que cobran arriba del 140% anual, sí, por supuesto que las hay, ¿no? Pero ahora sí que depende de ti, ¿no? O sea, tú Claro. vas al universo de financieras del que te haces merecedor por la forma en que llevas tu empresa. Totalmente. Fíjate que ahí, Enrique, me encanta cómo lo expresas, porque aunque haya 1,500 SOFOMES en el mercado, no significa que todos van al mismo segmento. Creo que tú estás haciendo una estrategia muy orgánica en la que te estás yendo por empresas que ya tienen un cierto parámetro, que es lógico que lo están pidiendo el crédito para ser más productivos. No para tapar otra deuda, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Es como, te doy una tasa altísima, pero si te doy el dinero, sí, güey, pero ya sé que lo vas a perder. Entonces, ¿no? Entonces, alguien más va a pagar por eso, lo que les decía hace rato. O sea, la tasa de interés se define prácticamente por cuánto no te van a pagar en tu cartera. Entonces, tú más bien dices, ok, a ver, si yo quiero buscar un fondeo más barato, tengo que buscar proyectos no tan riesgosos y que haya una justificación para prestarles, ¿no? Porque la idea de prestar dinero es que te lo van a regresar con un premio, ¿no? Así por sentido común básico financiero, ¿no? Ahora, tú vas y buscas unas fuentes de financiamiento un poquito diferenciadas a lo que hace tu competencia, ¿no? Bueno, que ni siquiera es tu competencia, ¿eh? O sea, yo pensaría que más bien tú estás en un segmento como, ¿no? Mucho menos peleado, sino más, un poquito más complejo, ¿sí? Porque es más difícil encontrar una empresa que te cumpla con esas características quizá, pero estás tirando a lo seguro, ¿no? Entonces, tú realmente ese crédito que tú estás dando es porque sí va a generar un impulso económico, no es como para hacer una apuesta como si fuera especulador. No estás especulando, ¿no? Estás llegando a un punto de apostarle a algo que sí tiene un fondo para que te pueda regresar, y como tú dices, así te da como holgura para hacer productos tan flexibles como el que nos acabas de contar, ¿no? Un crédito simple con un revolvente, eso no te lo puede dar nadie. Tendrías que sacar dos líneas de crédito, ¿no? Y poner dos garantías, ¿no? Entonces ya se vuelve un producto súper complejo. Oye, y esta parte, o sea, me encanta
Y ahí, ¿sabes qué? Me hiciste recordar una anécdota. Yo cuando estuve trabajando hace tiempo con Artur Merino y con Víctor en Erjanto, hace muchos años, cuando todavía no existía startups y la madre, o sea, era buscar a los bancos y algunas SOFOMES en esa época, pues a ver quién te prestaba, ¿no? Y, y había un pedo muy grande que la gente pensaba, o el empresario de esa época, que vamos a facturar a los 10 millones o en esos niveles que dices que ya es una operación decente, le encantaba hacer declaraciones donde fuera utilidad cero. Entonces, cuando tú ibas a los bancos representándolo o a los SOFOME diciendo, oye, aquí tengo un cliente que tiene tanto de ingreso, pero ¿sabes qué? No trae utilidades. Entonces, el analista de crédito decía, güey, pues si no te utilidades, ¿con qué me va a pagar, no? Decían, no, es que se ahorra una lana de no pagar impuestos. A ver, es una lana virtual. Si tú declaras y me demuestras un mayor pago fiscal, tal vez, estás abriéndote las puertas a un mayor financiamiento para crecer. Es una estrategia un poquito más de mediano plazo, hablando de México, ¿no? Porque mediano plazo creo que es rebasando el primer año. Pero, ¿no? Realmente como que el empresario lo pensaba de, pues el siguiente mes voy a tener más lana y mejor meto el coche de la esposa, todo lo meto a deducir y ¡pum! Ya no tengo utilidad, ¿no? Y eso es súper grave. Es muy peligroso, ¿no? Aquí yo creo que a la audiencia decirle, no hagas eso. No siempre el ahorrarte en la carga fiscal significa que vas a tener mayor cash flow en ese momento. Puedes cerrarte las puertas a fuentes de financiamiento y de fondeo para crecimiento. Eso es más importante que lo que puedas rescatar, ¿no? De corto plazo. Oye, aquí me surge un tema. Por ahí, yo cuando te conocí, que habrá sido como 2010, 2011, yo creo, tú nos visitaste y tú en ese momento lo que nos ofrecías era un tema de factoraje. El factoraje, ¿cómo lo estás diferenciando ahorita del crédito PYME? ¿También lo están haciendo? ¿Qué está pasando ahí en Factor Express con el factoraje? Claro, bueno, pues vamos a, tocaste otros temas muy interesantes y me gustaría contestarlos como en Por ese favor. orden, para que no se pierdan los puntos, ¿no? Dale, échale, vamos. Déjame declarar, o sea, creo que un tema interesantísimo en México es que tenemos un récord de personas en edad de trabajar, o sea, nunca hemos tenido tantas personas dadas de alta en México con capacidad productiva. Sin embargo, digamos que hay 70 millones de figuras jurídicas dadas de alta en México para trabajar, personas morales o personas físicas, 70 millones. Y empresas, o sea, personas morales, digamos, o sea, con más de 5 empleados hay 700,000. Ok, ya. Y empresas que facturen más de 500 millones de pesos al año, ¿no? 25 millones de dólares, solamente hay 8,000. O sea, en un país de 170 millones de personas, con 70 millones de personas, 70 millones de figuras jurídicas de alta, récord en la historia, nunca ha habido tantos jóvenes, tanta gente trabajando, tantas empresas constituidas, solamente 8,000, el 0.004% llega a ser una empresa que venda más de 20 millones de dólares al año, ¿no? Y justamente esto tiene la raíz en esta mentalidad que se piensa que es ventajosa, que tú le vas a sacar ventaja al retirar dinero y al manejar más tu empresa, pero realmente lo que está haciendo es quedarte en esta megabola de las empresas que nunca van a poder trascender, ¿no? O sea, al final, si tú declaras, o sea, es mucho más el beneficio por hacer las cosas bien, ¿no? Y porque, a ver, si tú manejas tu empresa bien y declaras utilidades, vas a tener acceso a fondeos más baratos. Y el fondeo más barato, ¿qué crees? Te puede dar mejores productos, te puede dar más monto de dinero y te puede dar productos a más largo plazo que te van a dejar más margen porque la tasa no es tan alta. Y además, eso te va a dejar utilidades en tus estados financieros que el día de mañana, si alguien te evalúa la empresa para comprarte, hacer una opción de adquisición, ¿qué crees? Pues te evalúa en función de EBITDA, es decir, de utilidad operativa. Y si tú tienes una utilidad en tus estados financieros, entonces se puede proyectar y te pueden dar un valor interesante de 5 o 6 veces tu empresa o te puedes funcionar de manera correcta. Y entonces si tienes eso, pues escalas y entonces tienes más financiamiento todavía. Y entonces, es decir, vas escalando, vas trascendiendo, la transparencia se premia con dinero, con mejores tasas, con más oportunidades y entonces tú puedes llegar, o sea, digo, vender 20 millones de dólares al año, para un país como México debería haber muchas más empresas que lo lograran, ¿no? Y entonces acá la lección de todo esto es que con hacer las cosas un poco mejor a largo plazo, tú puedes ponerte en la cima de la pirámide empresarial, o sea, ya en el 1% de gente de más de 10 empleados, de 5 o 10 empleados,
por el simple hecho de tener más de 10 empleados. O sea, ya con eso eres casi dentro de lo más exclusivo de México, ¿no? Entonces, definitivamente, digo, esto fue para ponerle un poco de cifras a lo que dices, o sea, que mucha gente está en este nivel de que sí, yo claro en cero porque tengo mis estrategias aquí muy sofisticadas y soy muy fregón, pero no, eso en el corto plazo es una ilusión. Lo que te pasa es que eso te va a relegar a siempre tener financiamiento caro, ser rechazado en créditos y que nunca seas volteado a ver realmente por capital, digamos, externo, ¿no? Y bueno, digamos que habiendo dicho eso, otro punto importante, unos preguntas de los productos. Efectivamente, nosotros empezamos haciendo factoraje, hoy en día damos crédito revolvente, crédito simple, hacemos este simple volvente que combina, y un poco la transición que hemos hecho responde a otro tema bien importante que es la incertidumbre en el Estado de Derecho que hay en México. O sea, el factoraje era mi producto rey, yo por eso me llamo Factor Express. Sin embargo, el factoraje en México es la ley de la selva, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa en otros países? Digamos que si tú, pyme, vendes muebles, si le vendes un mueble vamos a poner a Walmart, yo en cualquier país del mundo diría, Walmart, me cedieron tu factura, págame tú, Walmart, a mi Factor Express. En México no pasa eso. Si yo con Walmart no me contestan, no me van a pagar y Walmart se enoja con el cliente por haberme mandado, ¿no? Entonces, de entrada no se respeta una cesión de derechos de cobro, ¿no? Otra cuestión es que en otros países, cuando tú cedes una factura, hay un sistema homologado digital uniforme donde ya todo el mundo sabe que tú cediste esa factura. En México no existe eso. O sea, una empresa puede hacer su factura 1, 2, 3, 5, 7 veces. Y aunque hay un registro que se llama el Registro Único de Garantías Mobiliarias, que alguien puede decir, no, pero sí es un registro a cambio abierto en texto, que la gente que sabe un poquito de sistemas, o sea, tú puedes registrar factura ABC. Y si yo registré factura espacio ABC o factura espacio guión medio ABC y tú pusiste ABC Factor Express, o sea, por un solo carácter, espacio, error de dedo, lo que sea, o sea, esto se puede multiplicar 100 veces la cesión de la misma factura y no hay una autoridad central electrónica que lo haga, ¿no? Entonces, cuando tú caes en ese tipo de cosas, donde no se te va a respetar una cesión de derechos de cobro, donde los jueces además no conocen el factoraje y no van a presionar al cliente final, donde no hay una certidumbre electrónica y jurídica para demostrar que te cedieron el derecho de cobro, pues tu riesgo es mucho más alto. Y aunque el factoraje va a ser una operación literalmente sencilla, oye, te voy a adelantar un pago de algo que ya entregaste, pues ya lo vendiste y ya nada más estás esperando el pago. Todo este tipo de cosas lo vuelve un producto sumamente riesgoso y entonces eso ha hecho que nosotros nos hayamos tenido que migrar a otros tipos de crédito que consideran otro tipo de garantías donde hay inmuebles involucrados, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, el sistema financiero es resultado del país que lo promueve. Si este es un país que todavía es muy ortodoxo, que pide mucho garantías inmobiliarias, que se va mucho sobre cuestiones o sea, que la empresa realmente tiene una situación muy holgada, es porque aquí invertir con un nivel más de riesgo realmente es imposible, ¿no? No hay incertidumbre, no hay sistemas jurídicos. Bueno, ahorita en la pandemia no podías grabar propiedades, no podías demandar, no podías verificar si una propiedad estaba libre o no de gravamen, porque cerraron los registros, no hay nada electrónico, y pues ahí nos vemos en unos meses, y ahorita se dice que traen rezagos de hasta 60,000 casos, ¿no? Entonces, claro, o sea, México es un país de tasas un poco más altas, y los que tratamos de dar tasas más baratas, realmente es un esfuerzo titánico, porque el riesgo empieza desde el nivel sistema, y el nivel sistema y el nivel electrónico, y obviamente también una cultura empresarial pues muy enfocada a la no trascendencia de largo plazo, ¿no? Y de hecho, el gobierno es el principal promotor de esta cultura, porque si nos fijamos, el gobierno da muchísimos apoyos de créditos de 20, 50 y 100 mil pesos, que se vuelven créditos incobrables a fondo perdido, que ellos... Son becas. ¿No? Yo te voy a prestar, no una SOFOM, yo gobierno te lo presto de primer piso. Y entonces eso nunca se recupera y se piden miles de millones. Las bancas de desarrollo tienen carteras vencidas de 2 dígitos porque empiezan a prestar directo cada vez más. Y programas como el Pepe y Toño y el INADEM estaban centrados en subsidios, o sea, eran subsidios y programas a empresas incobrables o bien subsidios a enormes fondos que realmente no lo necesitaban y bueno, como sabemos, no es lo más transparente, ¿no? Entonces, realmente la política pública está enfocada al Pepe y Toño, lo que importa es la actitud de emprender.
no el agua de largo plazo, no la banca de desarrollo de sus programas de financiamiento, no digitalizar el sistema jurídico, no dar claridad para alguien que tenga un pagaré que realmente lo pueda cobrar. Es decir, la política pública no está en dar certidumbre sobre lo que realmente afecta el sistema financiero de un país, sino es un tema puramente discursivo, politizado, y eso hace mucho daño. Entonces, eso, o sea, digo, es importante hacer de estas anotaciones porque al final los productos que existen en el sistema responden a una realidad donde se involucra todo, ¿no? Entonces, un país tiene el sistema financiero que crea, ¿no? Porque las tasas son resultado de un riesgo, que son resultado de toda esta serie de encadenamiento de factores, pues la verdad es que no se pueden ignorar. Y bueno, al final los que más pagan el precio, pues somos las pymes, ¿no? Las pymes normales y las pymes financieras, ¿no? Que, que, Sí. que a pesar de todo le apostamos por México, ¿no? Ok, oye, a ver, aquí muy rápido, digo, se nos está a punto de darse el tiempo, pero aquí me surge como un tema muy importante. O sea, ¿por qué Quique, o sea, pivoteaste, ¿no? Lo que llamamos innovación pivotear, que cambiaste un poquito cómo resolver el problema de financiar pymes, pero con otro producto, ¿no? Que fue crédito. ¿Por qué Quique sigue haciendo esto? O sea, o sea, digo, entiendo de fondo que es tu propósito, pero ¿por qué dijiste, va, güey? Sí, le sigo por aquí, cabrón. Claro. Sí, no, pues mira, al final es un negocio de impacto. O sea, yo pasé de ser un banquero especulativo a un empresario financiero que impacta a pymes, ¿no? O sea, al final yo sí aprendí a manejar dinero en bolsa, pero es un dinero que no produce nada. O sea, tú compras y vendes y al final te metiste en una acción, saliste de una acción y eso no genera empleos, no le cambia la vida a ninguna familia, no hace que una empresa mexicana crezca, no hace nada. Es invertir capital en más capital. En cambio, negocio como estos, pues bien hecho, pues lo que haces es, esta empresa, gracias a que le di una línea de crédito que no hubiera tenido acceso o se la di al término que necesitaba, que un banco no le apostó, pues esa empresa pudo crecer y contrató empleados y vendió más y aguantó los 120 días que se tarda la gran cadena en pagarle. Y Claro. entonces es una serie donde pues impactas y nosotros que la verdad es que hoy después de 10 años pues hemos impactado pues literal a miles de empresas ya, pues son miles de empresas que a su vez tienen decenas de miles de empleados. Entonces, hoy en día, pues yo sí tengo esta satisfacción de que pues nosotros somos pues una máquina, un intermediario que beneficia a empresas, a empleados, a familias y a México. O sea, dejas una huella, o sea, la gente, o sea, sí cambiamos vidas gracias a que existe Factor Express. En cambio, no cambias vidas si manejaste una fortuna Tarjetas de crédito, cabrón. invirtió ¿No? en Apple y se salió de Apple después y ganó o perdió dinero. Ahí no cambiaste a la vida de nadie. Solamente, pues digamos que el capital se hizo más chico, más grande en ese momento, ¿no? Entonces, creo que los negocios de impacto tienen que existir y deberían de ser más impulsados y deberían valorarse más. Y obviamente, pues en épocas como esta, como un COVID, como un 2019, que fue un año de recesión para la economía mexicana, pues los que estamos, o sea, yo estoy invertido al 100% en pymes, en eso está todo el capital del negocio, ¿no? Entonces, estamos con el skin in the game hasta adentro, o sea, estamos invirtiendo en el país, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo sigo haciendo primero porque es un negocio de impacto, porque es un negocio que trasciende, porque cambias vidas y porque ya estoy metido o sea, en todo, ¿no? Hasta el cuello ahí y pues no tengo de otra más que salir adelante y a pesar de las circunstancias, pues agarrarnos de las manos con nuestros clientes, nuestros aliados, y decir, señores, vamos a salir juntos de esta, no hay de otra, ¿no? Totalmente. No, oye, y que neta, o sea, pocos financieros he conocido que tengan esta mentalidad, donde sí hay un propósito de fondo y sobre todo me gustaría dejar como en claro a la audiencia y a quien este programa se va a transmitir en el podcast también se va a quedar en todas las redes, YouTube y demás, pero quien lo escuche, que entienda esta parte, que el financiamiento no significa conseguir dinero y de pronto ya tengo en mi cartera más, o ya tengo más en mi banco o en mi tesorería tengo más, sino es un tema que el fondeo tiene un fondo de desarrollo y un fondo de crecimiento, ¿no? Hay que entender en qué etapa estamos, hay que entender para qué lo queremos. Evidentemente la institución, sea fondo, sea banco, pues te va a revisar, pero sobre todo que tú tengas claro, tú como empresario, sobre todo pymes, para qué lo quieres, eso te vas a mover, ¿no? O sea, decir, voy a pedir tanto, pero ¿cuánto voy a crecer? Y que seas súper sincero con eso, ¿no? Porque si no, le estás dando la madre al sistema, si no piensas de manera sistémica, si no piensas solamente en ti como decíamos, ¿no? Hace rato, va a pedir dinero y entonces igual ya no o sea, igual convenzo a la institución financiera,
pero una vez no lo pago. Güey, hay que ser súper responsables cuando vas a pedir un crédito, cuando vas a pedir ese financiamiento, sabiendo que lo vas a poder regresar y crecerlo, para que tú puedas tener primero un historial, que eso es bueno, ¿no? Si tú demuestras que pediste y lo regresaste y pagaste bien, es bueno para ti, porque vas a tener acceso a más crédito después. Pero por otro lado, también es para no romper el sistema, porque si empieza a haber una serie de muchos que están pidiendo para sanear hoyos financieros y para... Ahorita, fíjate que hace poquito hablé con una persona que hace en factoraje todavía, ellos, es una financiera, y nos decían, oye, es que ahorita no estoy trabajando muchos giros, porque neta me están pidiendo lana para irse a tirar al precipicio. O sea, me están pidiendo lana para tapar 6 meses de no operar, pero realmente no tienen un plan de salida, ¿no? Entonces, como, puta, me van a ver sus facturas incobrables, ¿no? Es como lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, simplemente tienes que esperar una sentencia, y una sentencia te puede llevar hasta 2 años si te meten un amparo en medio, cabrón. O sea, es súper grave, ¿no? Entonces, eso está dañando el sistema. Entonces, o sea, ojalá esta entrevista sirva de algo para que hacia afuera empiecen a escuchar, bueno, no madres el sistema, recuerda que el esfuerzo colectivo por hacer buen uso del financiamiento va a generar un mejor ecosistema alrededor y así, ahora sí la política pública se va a poder ajustar y entonces tenemos ahora sí un tema de desarrollo, tanto social como político, ¿no? Entonces, puta, Sí, va por claro. ahí, creo que me encantó esto. Y mira, yo terminaría diciendo, es un mundo, y esto es bien importante que la audiencia se lo grabe, y es una premisa mundial. Hoy en día hay más capital que negocios. Repito, hay más dinero que productividad. Hoy en día lo que más gana dinero es el dinero, es decir, sobra dinero y falta dónde invertirlo. Esto es un fenómeno a nivel mundial. Esto quiere decir que hay muchísima gente que las grandes fortunas, como invierten en capital, se hacen más y más grandes y ya no tienen cómo seguir generando intereses, y las que ya no quieren invertir en bonos de gobierno y todo esto que cada vez tienen menos confianza, están buscando empresas en donde invertir. Entonces, las empresas que hagan ese esfuerzo por consolidarse, estar bien manejadas, buscar reportar utilidades, buscar generar un legado, reinvertir para crecer, por el solo hecho de llegar a sostenerte en el tiempo, hoy en día es más probable que en cualquier momento de la historia que recibas inversiones generosas y que ese capital que sobra en el mundo te invierte en ti para crecer, para hacer trascender tu negocio y para explotar tu modelo de negocio. Nunca antes, con la tecnología que hay, con el capital que sobra, con la facilidad de comunicaciones que hay, con la avidez y el hambre que tienen más México siendo un país de tasa de interés, nunca había sido tan probable para un empresario común y corriente poder crecer tu negocio internacionalmente y recibir inversión y ser comprado, invertido, fusionado, etcétera, ¿no? Entonces, ese esfuerzo vale la pena hacerlo, porque en temas de probabilidad realmente hay que hacer esa chamba y con el solo hecho de hacerlo un poquito bien y generar un legado, hacer algo más que los demás, ya estás en una punta digamos, de la pirámide que te da acceso a todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, ahí está la verdadera oportunidad, ¿no? El empresario es el que se sacrifica para hacer un proyecto a largo plazo, no el que se beneficia cada cierre fiscal para ver cuánto le sacó al negocio, ¿no? Entonces, si se entiende esto de forma estructurada, no importa en el país que vives, o sea, esto es un fenómeno mundial. Tú, si vives en un país occidentalizado, tienes más oportunidad que nunca de crear un negocio de trascendencia mundial. Entonces, hay que ir por eso, ¿no? Y entonces sí, o sea, hay que hacer que el engranaje funcione, tu nombre importa, tu historial crediticio importa, tus estados financieros y cómo declares también importa, y todo juega porque hoy en día todo se sabe y toda la información es pública y está expuesta. Pero eso, si te portas bien y lo haces bien, ¿qué crees? Sí hay una buena oportunidad. Me encanta esta conclusión que así que, o sea, estamos dejando con un mensaje muy poderoso y algo que no tiene impacto solamente en el empresario o en la financiera, sino o sea, en todo lo que está alrededor, ¿no? Me encanta. Ojalá podamos hacer después una sesión como más enfocada, cuáles son las mejores prácticas, que tú dijeras, güey, esto es lo que cualquier, no nada más Factor Express, cualquier financiero buscaría para que sirva como una especie de educación financiera, ¿no? Hacia el empresariado, y pues, para que lo hagan mejor y porque pues así todos crecemos, ¿no? Es como una manera. Bueno, ojalá se pueda más adelante. Hoy se nos está agotando el tiempo. Quique, por favor, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estamos Factor Express? Todos tus programas, porque tú ya eres famoso.
No, no, al contrario, pues gracias y sí, que queda ahí latente una siguiente invitación con muchísimo gusto, ¿no? Yo también disfruté mucho esta plática, sin duda, como hace mucho no me entrevistaban, la verdad es que estuvo muy padre, muy profunda. Y bueno, pues digo, nos pueden encontrar efectivamente Factor Express, nuestra Sofoma, ahí está nuestra página de internet, ahí estamos en cadenas digitales. Y eso, yo efectivamente he estado tratando de un poco estar más expuesto en redes sociales y un poco hacer más opinión pública. Me pueden encontrar como ePressburger en Instagram, donde genero mucho contenido, videos, artículos. Mi Facebook, Doctor Enrique Pressburger, economista, Doctor Enrique Pressburger en Twitter. Y bueno, pues básicamente Pressburger es un apellido no tan común, así que si me googlean ahí me van a encontrar. Síganme, estamos haciendo un esfuerzo por difundirnos cada vez más y en Factor Express sin duda van a encontrar una de las mejores ofertas de productos en materia de flexibilidad y pricing de todo el sistema financiero, así que los esperamos con mucho entusiasmo. Oiga, sí, síganlo, por favor. Oigan, pues por último también, bueno, pues quiero platicarles que estamos ya muy cerca de abrir la cuarta generación del diplomado de estrategia e innovación de Play Academy. Ese se llama Master Play, empezamos el 10 de octubre y también tenemos el programa de emprendedores, es para los que son emprendedores de primera ocasión. Nos pueden encontrar en Play Academy MX, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. También tenemos el canal de YouTube donde esta entrevista va a estar grabada y bueno, por supuesto, en el podcast de Sin Miedo al Éxito. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle a Quique el tiempo, la paciencia, qué buenos comentarios. Me encanta hablar con gente que no es como, o sea, que no lo está haciendo por hacer. Neta, el propósito es algo que mueve realmente. Entonces, pues espero verte en otra ocasión. Espero que, bueno, luego nos veremos, luego les contaremos otras cosas. Seguro que sí. Luego spoilaremos un poquito otras cosas que tenemos por ahí preparadas. Pero, pues, Quique, te agradezco mucho. Que no quede en saco roto. Vamos a vernos para la siguiente, ¿vale? Seguro que sí. Pues gracias por la invitación, mi querido Jorge, y pues gracias a la audiencia por escucharnos. Muchísimas gracias. Este fue un episodio más de Cine del Éxito, el podcast de Play Academy. Muchas gracias. Gracias.